El grito no vino del gorila, vino del público. Un silencio de vidrio se quebró cuando alguien señaló hacia abajo y dijo: «La niña». Nadie entendió cómo había caído. Un resbalón, una mirada perdida, un segundo de mala suerte. El cuerpo pequeño y tembloroso de una niña de 5 años quedó en medio del recinto, sobre tierra húmeda, hojas trituradas y olor a fruta madura. El grupo de gorilas la miró primero con sorpresa, luego con esa atención densa que tienen los bosques justo antes de la tormenta. Hubo un murmullo grave, un ronroneo de pecho que parecía discutido en una lengua antigua. Uno de los machos jóvenes avanzó un paso, y otro. Los cuidadores no estaban ahí. Las barandas temblaban bajo manos que no sabían si rezar, llamar o fingir que los segundos no estaban pasando. Entonces, él apareció desde las sombras de los bambús. Una espalda plateada grande, pero no por la edad, sino por la autoridad que cargaba, dejó que la luz de la tarde dibujara su silueta. Caminó despacio, como si cada centímetro de su cuerpo supiera el peso de lo que estaba por decidir. La niña sollozó. Él inclinó la cabeza. El grupo cambió de posición. Se oyeron bufidos bajos, el chasquido húmedo de la boca de un macho inquieto. Fue un instante que plegó el tiempo. El espalda plateada se interpuso, con el pecho ancho hacia los suyos y la mirada clavada en cualquiera que se atreviera a dar un paso más. Su brazo, enorme y preciso, se extendió hacia la niña, no para tomarla, sino para crear un semicírculo de sombra segura. Un guardia invisible. Un hasta aquí. Arriba el público contuvo el aire. Abajo, el corazón de la niña descubrió que todavía podía latir sin romperse. Todo lo que vino después, la carrera de los cuidadores, las órdenes por radio, la cuerda lanzada, la puerta que se destrabó, solo fue posible porque primero un gorila había decidido algo impensable: proteger a un ser que no entendía, y hacerlo a pesar del instinto, del ruido y del miedo. Si historias como esta te conmueven, suscríbete ahora para no perderte los próximos relatos reales que te devuelven la fe en la naturaleza. No le pusieron un nombre humano. Los cuidadores lo llamaban Kaya, piedra viva. Era grande, de hombros como troncos y manos de un artesano paciente. Quienes lo conocían sabían que no era el más fuerte, pero sí el que marcaba el ritmo del grupo. Se sentaba primero y los demás sabían que era hora de descansar. Se levantaba y el día continuaba. Kaya había aprendido los horarios de la reserva como se aprende una canción. A la mañana los plátanos, a la tarde hojas tiernas, al anochecer calma. Le gustaba el borde del estanque, no por sed, sino por los reflejos. El agua le devolvía un mundo duplicado que lo entretenía. Cuando llegaban visitantes, él observaba sin pedir nada. A veces alzaba la vista hacia los árboles que rodeaban el recinto y parecía recordar un bosque que quizá nunca vio, pero que llevaba en los hombros. Tenía cicatrices, 2 surcos finos en el antebrazo derecho, uno más ancho, circular, en el muslo. No eran trofeos, eran lecciones. Nunca alzó la voz cuando no tuvo que hacerlo. Nunca apretó más fuerte de lo necesario. En las jerarquías invisibles del grupo, el respeto hacia Kaya no se imponía. Sucedía. Los cuidadores lo conocían por sus rituales. Antes de comer, tocaba una roca específica con los nudillos, como si agradeciera. Cuando llovía, recogía hojas grandes y las dejaba a un lado, como si aún creyera que otro día las usaría. Y cuando un pequeño lloraba, el pecho de Kaya vibraba con un zumbido grave y constante, un sonido que calmaba, como una cuna improvisada hecha de aire. Nadie esperaba que un domingo cualquiera, ese mismo pecho fuera la muralla entre una niña indefensa y el impulso, a veces caótico, de un grupo nervioso. Pero los que de verdad conocían a Kaya, los que lo vieron guardar silencios y posponer fuerzas, sabían que si existía alguien capaz de convertir el miedo en refugio, sería él. La reserva estaba viva. No era una jaula, era un fragmento de selva traducido a senderos, miradores de madera y barandas que decían hasta aquí. El aire olía a fruta cortada, tierra mojada y hojas frescas. El público llegaba con cámaras y curiosidad, los cuidadores con horarios y paciencia. Las tardes eran más lentas. El sol colaba rayas cálidas entre las copas altas, las aves cruzaban como flechas pequeñas y los niños aprendían nuevas palabras: lomo, nido, murmullo, parpadear. El recinto de los gorilas tenía desniveles, sombras generosas y cuevas poco profundas donde el calor no entraba. Había un tronco caído que funcionaba como mirador y una roca ancha, la roca de Kaya, donde él solía meditar con los ojos entrecerrados. El público no sabía,
Pero ahí dentro también había historias, alianzas, celos, juegos, negociaciones. Los visitantes veían movimientos, los cuidadores veían decisiones. Y en los bordes de ese mundo, cada baranda era una promesa, la de que lo que amamos, la vida, está a salvo si aprendemos a mirar con respeto. Ese día, el viento venía del este. Traía consigo ese tipo de ruido que enciende los nervios. Pasos apurados, voces superpuestas, el chasquido de una botella que cae y rueda. A veces el azar prueba la solidez de las promesas. La niña llevaba un helado de fresa. Le gustaba mirar todo desde arriba y preguntar por qué. ¿Por qué esa hoja es tan grande? ¿Por qué los gorilas se tocan la cabeza? ¿Por qué esa roca parece una mesa? Su padre respondía mientras sujetaba la mano con firmeza. 1 minuto, 2, 3, una llamada al teléfono. Un segundo. La mano que se suelta. Un paso más cerca para ver mejor. La baranda que no fue suficiente. El pie que resbala. La gravedad siempre atenta hace su trabajo. Cayó. No fue una caída larga, pero sí lo suficiente para que el mundo cambiara de reglas. El público gritó. Alguien corrió hacia un guardia. Otro sacó su teléfono para llamar. Otro para grabar, sin mala intención, solo con ese reflejo moderno de pensar que todo lo que duele debe quedar registrado. La niña se quedó sentada, helado todavía en la mano, sin entender por qué ahora los árboles eran gigantes de verdad y por qué ese piso olía a hojas masticadas. El grupo se tensó. Los machos jóvenes, por impulso, avanzaron para ver. Una hembra con cría se hizo a un lado, protectora y recelosa. Los sonidos se volvieron filosos. Los cuidadores no estaban a la vista. Estaban a media vuelta preparando la siguiente tanda de alimento. Un altavoz dijo algo, pero el viento se lo tragó. La niña lloró, no por dolor físico, sino por esa tristeza aguda de sentirse fuera de lugar. Kaya, que estaba detrás del tronco caído, giró la cabeza primero. Luego, el cuerpo. Lo que vio no era parte de ningún día conocido. Un pequeño humano dentro de su territorio. En un mundo donde todo tiene un nombre, eso no tenía uno. Caminó. Cada paso dijo al grupo: obsérvenme, copien mi calma. Pero los jóvenes no copian calma con facilidad. Uno de ellos, espigado y nervioso, quiso acercarse olfateando. Kaya levantó la mano abierta, un gesto sin violencia, pero definitivo, y el joven se detuvo. Empezaron a sonar voces desde arriba. No se muevan. Alguien llame a los guardias. Cierren el paso. La niña, con una valentía frágil, dijo algo entre hipos. Nadie la escuchó. El peligro no era una sola cosa. Era la suma de nervios, la escala, el tiempo. Si un joven empujaba, si la niña corría, si el público gritaba más, si los cuidadores tardaban, todo podía salir mal. Kaya no rugió, no golpeó el pecho. Se interpuso, se plantó entre la niña y los demás, con el torso abierto hacia el grupo, como una puerta que no te atreves a cruzar. Algunos visitan la selva buscando ferocidad. Ese día la selva mostró su ética. La niña extendió el helado, tal vez para compartir, tal vez por reflejo. Kaya bajó apenas la mirada. Empujó suavemente el helado con el dorso de los dedos, como diciendo guárdalo, y volvió a mirar al grupo. Detrás, la hembra con cría dio 3 pasos hacia atrás, reconociendo la línea invisible que Kaya dibujó en el suelo. Fue entonces cuando uno de los jóvenes, el más impaciente, hizo un amague de rodear. Kaya giró el cuerpo y por primera vez lanzó un bramido grave que no era amenaza sino decreto. El sonido llenó el recinto y cayó a los pájaros. El joven bajó la mirada. Arriba, alguien lloró de alivio. Las llaves sonaron. Un cuidador corrió. Otro trajo una cuerda de rescate. Otro llamaba por radio. Abran puerta lateral 2. Lleven barrera móvil. Tranquilicen al grupo. El plan requería tiempo. Y el tiempo obedecer a Kaya. Los cuidadores, entrenados para emergencias, desplegaron la barrera móvil. Una plancha ligera que sirve para crear corredores seguros dentro del recinto. Desde arriba, una voz firme habló por el altavoz. Tranquilos, vamos a sacar a la niña. No griten. Otra persona con experiencia en primates imitó un zumbido suave. Era la señal de calma que usaban durante chequeos médicos. Kaya escuchaba y decidía a la vez. Movió el brazo izquierdo y creó un semicírculo más claro con su cuerpo, invitando a la niña a estar detrás de él. La nena dio un paso, luego otro, tropezó con su propio miedo, pero se sostuvo. El helado se derritió sobre su mano y goteó al suelo como un reloj rosa.
Un cuidador, de rodillas junto a la compuerta lateral, comenzó a arrastrar lentamente la barrera móvil hacia el interior, creando un pasillo. Otro, con voz limpia, habló como se habla a alguien que sueña. «Pequeña, voy a contarte hasta 3. ¿Ves esta puerta? Vamos a abrirla. ¿Puedes caminar despacito hacia la sombra grande?» La sombra grande era Kaya. La niña asintió, o quizás solo parpadeó más lento. Las primeras tentativas no siempre funcionan. El pasillo se movía. Los jóvenes, todavía excitados, probaban pequeñas rebeldías. Una hembra sin cría se acercó por curiosidad. Kaya se inclinó hacia ella con un gesto casi humano de «por favor». Un gesto que no pedía permiso, pedía cordura. Y la hembra, contra toda expectativa, obedeció. El público se convirtió en estatua. Nadie tosía, nadie masticaba, nadie recordaba cómo se respira normal. El padre de la niña, con los nudillos blancos sobre la baranda, repetía «hija, hija, hija», en un hilo de voz que no llegaba abajo. Alguien sobre su hombro le apretó el brazo. «Resiste, la están sacando». El altavoz volvió a hablar. «A la cuenta de 3 abrimos puerta lateral. Necesitamos silencio total». Uno de los cuidadores, con mirada firme, intercambió señas con otro. El corredor estaba listo. Faltaba el acto de fe, que la niña caminara. Kaya, sin conocer el 1, 2, 3, lo entendió. Se inclinó apenas hacia la niña. Rozó el suelo con los dedos. Caminó 2 pasos hacia la compuerta. Luego miró atrás como quien dice, «ven». La niña dio un paso. El público contuvo un gemido. Otro paso. Un joven hizo un ruido inquieto y el pecho de Kaya volvió a vibrar con ese zumbido grave que dice, «no ahora». La niña avanzó el tercero, el cuarto, y se quedó a la mitad, paralizada por el vacío entre el miedo y el siguiente ladrillo del suelo. El cuidador cambió de estrategia. Se estiró lo suficiente para mostrar una manta azul. «Mira, princesa, ¿la ves? Está calentita. Te cubrimos en cuanto llegues». La manta, absurda y perfecta, se convirtió en faro. La niña cerró los ojos y caminó ese último tramo que parecía un océano. Cuando la compuerta se destrabó, el metal hizo un sonido que cortó el aire. El grupo entero reaccionó. Hubo un segundo, apenas uno, donde el orden podía volcarse. Un joven dio un salto corto. Una rama crujió. La manta casi se cayó. Y el altavoz chirrió con un acople que arañó los nervios de todos. Ahí fue cuando Kaya golpeó el pecho. No para presumir, sino para anclar al grupo en una sola frecuencia. El sonido fue profundo, controlado, preciso. Fue el «hey» exacto en una sala llena de gritos. El joven se detuvo en seco. La hembra curiosa bajó los ojos. El público, sin entender por qué, también bajó los hombros. La niña alcanzó la barrera. El cuidador la cubrió con la manta y la tomó en brazos con esa delicadeza urgente que tienen los rescatistas. Pero nada estaba garantizado todavía. La puerta debía cerrarse sin provocar otro espasmo en el grupo. Un segundo cuidador jaló la cuerda. La compuerta chirrió otra vez. El joven inquieto giró la cabeza. Un macho subalterno, que hasta entonces había estado neutro, tensó el cuello. Kaya se interpuso por segunda vez. Esta vez su cuerpo fue una muralla completa, de hombro a hombro, con la espalda hacia el grupo y el rostro hacia la salida. Era una postura vulnerable, la más peligrosa para él. Dar la espalda a los suyos en un momento de nervios. Eligió confiar. Eligió arriesgarse para que una puerta se cerrara sin tragedia. El padre arriba se quebró en un sollozo. «Gracias», dijo a nadie y a todos. Un guardia aprovechó para ordenar. «Espacio en el pasillo. Dejen paso al paramédico». La niña, envuelta en azul, cruzó al lado seguro. El público no aplaudió. Aprendió que hay silencios más verdaderos que cualquier ovación. Y entonces, como si el destino no se conformara con una sola prueba, un sonido nuevo atravesó el recinto. El llanto de una cría interna, un bebé gorila que había perdido de vista a su madre entre tanto movimiento. La hembra, desesperada, buscó con los ojos y en su nerviosismo amagó con correr en dirección a la salida recién usada. El riesgo volvió a subir. Si la hembra corría hacia la puerta, otros la seguirían. Si otros corrían, el pasillo se convertiría en un embudo peligroso. Los cuidadores no podían cerrar todavía. Necesitaban comprobar que la estructura estaba estable. Todo pendía de un hilo hecho de decisiones. Kaya se giró hacia la hembra con una ternura imperiosa y con un gesto mínimo, un balanceo lento, una vibración de pecho, le marcó un camino diferente, paralelo a la roca ancha.
Fue como si dibujara con el cuerpo una ruta alternativa. La hembra, reconociendo en él no un rival, sino un líder confiable, lo siguió. Encontró a su cría, y el recinto exhaló. La compuerta se cerró del todo. Las manos arriba soltaron las barandas. Los cuidadores se miraron sin palabras, haciendo el inventario invisible que se hace al sobrevivir a lo improbable. Estamos todos. No hubo golpes. Respiran. Seguimos. Una vez que la niña estuvo fuera, quedaba la parte más humana. Decidir qué hacer con lo que acababa de pasar. El protocolo pedía desalojar el área. El instinto pedía quedarse y mirar a Kaya con gratitud. Los cuidadores hicieron lo correcto. Despejaron con calma, dieron agua, revisaron a la pequeña, llamaron a emergencias por rutina. Y entonces alguien preguntó, ¿y él? Kaya no pidió nada. Regresó a la roca ancha y se sentó. El grupo, todavía eléctrico, lo rodeó con prudencia. Los jóvenes lo miraron con esa mezcla de admiración y miedo que precede al aprendizaje. Una hembra sin cría se aproximó y le tocó el hombro apenas, un gesto raro, íntimo. Fue su manera de decir, lo vimos. El público se había ido casi por completo cuando un cuidador, el más viejo, el que conoce todos los nidos, se sentó del otro lado de la roca, a distancia respetuosa, con una pieza de fruta que no estaba en el plan de alimentación. No era premio, era agradecimiento. La dejó cerca sin invadir. Kaya no se movió de inmediato. Primero miró el cielo, luego el agua, luego la fruta. La tomó cuando ya no significaba recompensa sino reconocimiento. La virada ocurrió al día siguiente. La reserva abrió con normalidad, pero el aire tenía una historia nueva. Las escuelas vinieron, no solo a ver, sino a escuchar. Los guías cambiaron sus palabras. Ahora hablaban de límites, sí, pero también de responsabilidad compartida. No fue un espectáculo, fue una lección. Kaya, por su parte, incorporó un gesto nuevo a sus rituales. Cada tarde, antes de tocar con los nudillos su roca, miraba hacia la baranda durante un segundo más largo de lo habitual. No esperaba nada. Confirmaba que el mundo, con toda su fragilidad, seguía ahí. La niña se recuperó del susto con un rasguño en la rodilla y una historia que sus hijos escucharán. Los padres aprendieron la clase más cara y más hermosa, que la vigilancia no es miedo, es amor. Los cuidadores recibieron abrazos sin saber qué hacer con tantos. Y la reserva decidió mejorar aún más las barandas y los protocolos de contingencia, porque el agradecimiento verdadero se escribe con acciones. Los días siguientes algunos visitantes llegaban con flores y las dejaban cerca del mirador, no dentro, nunca dentro, como si la gratitud pudiera florecer en cemento. Otros traían dibujos de gorilas con capas de superhéroe. Los guías, amables, explicaban que Kaya no necesitaba capa, ya tenía espalda. El video que alguien grabó no se volvió viral por morbo, sino por esperanza. Se compartió con un mensaje que decía, cuando cuidamos, la fuerza elige proteger. Hubo debates, siempre los hay. Pero en los pasillos de la reserva, entre hojas y sombras, la conclusión era simple. Un ser vivo eligió el bien posible en el momento difícil. El resto es ruido. Kaya siguió su vida. Las cicatrices no cambiaron. La roca ancha tampoco. Solo cambió la forma en que lo mirábamos. Hay días en que la naturaleza nos habla demasiado fuerte, con lluvias que arrasan, con vientos que arrancan techos, con rugidos que nos recuerdan que somos pequeños. Y hay otros en que nos habla en voz baja, a través de un gesto que cabe en la palma. Un brazo extendido no para golpear, sino para guardar. Kaya no salvó a nadie para ser aplaudido. No calculó reputaciones ni cámaras. Hizo lo que hacen los verdaderos fuertes. Se hicieron cargo del espacio que ocupan. Puso el cuerpo donde otros solo ponen mirada. Y nos enseñó que el coraje más fino no siempre suena a trueno. A veces suena a pecho vibrando bajito, como un aquí estoy que ordena el caos. Hay quienes dicen que los animales actúan por instinto. Ojalá nuestro instinto humano, tantas veces distraído, encontrara más seguido esa brújula exacta que encontró Kaya ese día, la que apunta a la vida sin pedir permiso. Si esta historia te tocó, llévatela contigo, no como anécdota, sino como promesa. Cuando llegue el momento de elegir, que tu fuerza, como la de un gorila sabio, sirva para proteger. Si te gustan relatos reales y conmovedores como este, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Gracias por formar parte de esta comunidad. Antes de seguir, si este momento ya te puso la piel chinita, suscríbete y quédate hasta el final.
Lo que vas a ver te devolverá la fe en la fuerza más noble de la naturaleza,